si no estoy mal, ya están viendo, bueno, no sé si han visto ya esta parte, ya con el amplificador, si no estoy mal, ya estaba viendo un poco de introducción que es con filtros, pasa bajos y pasa altos con capacitores y resistencias. Es lo que vi el día, si no estoy mal, el día martes. Pero bueno, vamos a empezar ya de una con los amplificadores. Entonces, haciendo un poco de memoria, nosotros, esta, esta, esta configuración nosotros hemos visto en principios de electrónica, que son los amplificadores de pequeña señal, que nosotros en principios lo que hacíamos pues básicamente era hacer un análisis en banda media, o sea, es decir, nosotros cortocircuitábamos los capacitores y sacábamos la ganancia de voltaje, que era el VO sobre VI, sin tomar en cuenta los efectos de las capacitancias, sin tomar tampoco en cuenta la frecuencia que se trabajaba. Pero ahorita ya eso lo vamos a tomar en cuenta, que es con la respuesta en baja frecuencia. Para este tema nosotros vamos a hacer, digamos, tres análisis, que uno de ellos nosotros ya sabemos cómo hacerlo. El primer análisis es análisis en baja frecuencia. Y el segundo es el que nosotros ya hemos visto en la materia de principios de electrónica, que es el análisis en banda media. Análisis en banda media. Y el último quedaría el análisis en altas frecuencias. Para esta ayudantía, voy a solo a enfocarme en la de baja frecuencia, porque si no estoy mal, ustedes tienen una lección de esto, ay, escribí mal, en alta frecuencia. Si no estoy mal, tienen una lección de este tema de baja frecuencia, entonces voy a enfatizar un poco más esta parte. Ya el día viernes, tal vez, ya les explique todo la parte de alta frecuencia y todo eso. A ver. Este tema de aquí nosotros lo sabemos porque hemos visto en la parte de principios de electrónica que tenemos que sacar la ganancia de voltaje PO sobre VI. Pero ahora nosotros tenemos que tener en cuenta también el análisis de baja frecuencia. ¿Qué pasa en este análisis de baja frecuencia? Este, los capacitores, los que vemos aquí, los capacitores CCC, CE y el de aquí, el que es de salida, este de aquí nos va a, ¿cómo se diría? Nos va a, a obtener la respuesta en baja frecuencia, porque estos capacitores van a interferir entre la ganancia de voltaje. Entonces, vamos a empezar con esto. Primeramente, para estos tipos de ejercicios, nosotros tenemos que primero tener en cuenta que el transistor, el BJT, esté en zona activa. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque no tendría sentido que tengamos un amplificador que el transistor esté en saturación o corte. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que esté en zona activa. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos demostrar, bueno, obtener que la corriente de base sea mayor a cero y el voltaje colector emisor sea también mayor a cero. Ya con esto nosotros podemos concluir que el transistor está en zona activa. Pero ¿por qué nosotros hacemos este análisis? Nosotros hacemos este análisis para obtener el HI, el parámetro híbrido, que se utiliza en el equivalente a C de este transistor. ¿Y por qué esto es importante? Porque mayormente vamos a trabajar con el equivalente a C en la respuesta de frecuencia para hallar las frecuencias de corte. ¿Y qué son las frecuencias de corte? Pues básicamente nosotros, este, déjame aquí, ya. Nosotros tenemos una gráfica, este, una gráfica de, digamos, de ganancia de voltaje con respecto a la frecuencia. En estos tipos de amplificadores en baja frecuencia, nosotros vamos a tener la siguiente, digamos, la siguiente gráfica.
digamos así. Esto se ve como si fuese un filtro pasa abajo. ¿Por qué? Porque a medida que la frecuencia suba, la ganancia va también a subir hasta llegar a un punto máximo, que aquí sería la ganancia en banda media. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos nuestro análisis de banda media, este, vamos a obtener la máxima ganancia que tiene el amplificador con respecto a la frecuencia. Pues, básicamente sería así en banda media. Ya. Entonces, ¿en qué punto la ganancia ya no sube más? Sería en la frecuencia de corte. Sería esta de aquí. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos esta frecuencia de corte? La frecuencia de corte low sería en este caso. Pues básicamente analizando en el equivalente C con las capacitancias. ¿Ok? Entonces vamos nosotros a hacer primeramente el equivalente C, cómo sacar estas frecuencias de corte, porque eso es lo que más se pide en este tema. Sacar las frecuencias de corte y hacer el diagrama de Bode. En este caso, este es el diagrama de Bode, si no lo he mencionado. Es el diagrama de Bode. ¿Ok? Ya, ahora. Si no se acuerdan el equivalente C, pues no se preocupen porque aquí lo vamos a repasar. Si no estoy mal sería esto. Equivalente a C. A ver, si no estoy mal sería de la siguiente manera. Pues básicamente tendríamos nosotros nuestra, nuestra fuente, nuestra señal de fuente. Tenemos aquí el BI. Si no estoy mal, esto, vale, sí. Ok. Tenemos una resistencia. Tenemos el capacitor de entrada. Con respecto, tenemos otra resistencia, la resistencia R2. Tenemos aquí nosotros la resistencia RI con la capacitancia CI. Entonces nosotros tenemos acá la otra resistencia, porque cuando nosotros en equivalente C, nosotros apagamos las fuentes de voltaje continuo y dejamos prendidas las fuentes alternas. Entonces aquí tendríamos R1 y aquí tendríamos la parte de la HIE, que es el parámetro híbrido. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí la otra parte, el R, uy, perdón. Tenemos aquí la parte del RE. Chao. Esa es la parte del CE. Y aquí tenemos la fuente de corriente controlada. um, Y aquí tenemos la resistencia del colector. Y tenemos la otra capacitancia, el otro capacitor. Vale, entonces, esto tendríamos que sería así el equivalente. Vale. Y aquí tendríamos la corriente de base. Déjame cambiarle esto, que esto no es así y así. Vale, listo. Este es nuestro equivalente C. Sería para bajas frecuencias, porque ahorita vamos a tomar en cuenta los efectos de las capacitancias. Entonces, yo primeramente tengo que hacer mi análisis de C para hallar el HIE. Ya una vez encontrado el HIE, pues puedo seguir con el análisis poniendo el circuito equivalente de C en baja frecuencia. Entonces, ¿cómo nosotros sacamos la frecuencia de corte de este capacitor? Porque tenemos tres capacitores. Entonces nosotros vamos a tener tres frecuencias de corte. Pero ¿cómo nosotros vamos a saber cuál es digamos, la frecuencia dominante, digámosle así? Pues eso ya lo veremos. ¿Ok? Entonces, para sacar la frecuencia de corte para el capacitor CI, pues nosotros vamos a apagar la fuente BI. Entonces hacemos BI igual a cero. Entonces, nosotros vamos a hacer un poco más pequeño. Entonces, la fuente de BI se va a tierra, se hace un corto. Y nos quedamos con las resistencias. Así ponemos igualito todo.
En este caso sería, podemos ponerle R2 y RI. Así, una aclaración. Cuando nosotros hagamos el análisis de un capacitor para hallar las frecuencias de corte, los demás capacitores son un cortocircuito, para no afectar con el análisis. Los demás son un cortocircuito, ¿ok? Vamos a ponerlo acá mejor, para que se vea mejor. Pum, tenemos el HIE, tenemos la resistencia RE y como decía, el capacitor C se va corto. Entonces, nosotros aquí tenemos la fuente de corriente, HF por IB de base. Y así mismo acá tenemos como el C es un corto, pues básicamente nos va a quedar en paralelo estas dos resistencias, el RL y el RC. ¿Ok? El RC. Bueno, no pongámosle veo, porque no hay fuente de corriente. Entonces, nosotros vemos aquí, estas dos resistencias están en paralelo, ¿sí o no? Por lo tanto, al estar en paralelo, resolvemos el circuito paralelo y nos va a quedar a nosotros que esta resistencia, la resistencia equivalente, va a estar en serie con la fuente de corriente. Entonces, nosotros podemos hacer redundante esa resistencia porque no nos afecta en el análisis. Asimismo, esta resistencia R está en paralelo a un corto, entonces esto se va, ¿ok? Entonces nos quedaría a nosotros el circuito de esta forma. Sería PCI en paralelo a R2 con esto y nos quedaría que el HY va directamente a tierra. Como esto está en corto, esto se está yendo directamente a tierra. Entonces nos quedaría separado la parte de HY con la parte de la fuente de corriente. Básicamente, uy, perdón, se está yendo, se está yendo a tierra. Ok, se está yendo a tierra. Bueno, hasta aquí chicos, ¿alguna pregunta de casualidad? Mm, ¿Tengo alguna pregunta? Bueno, está bien. Entonces, continuamos. Ya. Una vez hecho esto, nosotros lo que tenemos que hacer es definir cómo nosotros vamos a calcular nuestra frecuencia de corte. Pero eso es muy fácil. La frecuencia de corte se define de la siguiente forma, como 1/2pi por la resistencia equivalente que ve el capacitor entre sus terminales por el valor de la capacitancia. Entonces, nosotros pues ya tenemos nos dan siempre el valor de la capacitancia. Nuestro objetivo va a ser calcular esta resistencia equivalente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues la verdad es bastante sencillo. En este caso, yo lo que puedo hacer sería de la siguiente forma. Expresar de esta forma de RI sería, como queremos sacar la resistencia equivalente que ve, uy, ¿qué pasó? Parece que la cosa no. Ah, ok, listo. Bueno, la emito ahí. Nosotros tenemos que sacar la resistencia equivalente que ven los terminales del capacitor. Entonces, nosotros vamos a sacar este capacitor y ver la resistencia equivalente que queda. Entonces, de hecho aquí podemos ya hacer un equivalente. Tenemos R2 en paralelo con R1. Está también en paralelo con HY. Entonces aquí podemos tener ya H2 con R1 y con HY. Si no estoy mal, ya. Entonces, ¿cómo nosotros sacamos la resistencia equivalente? Déjame reescribir esta forma mejor para que se pueda entender. Ya. Si se dan cuenta, estas resistencias están en serie. Entonces, la resistencia que ve el capacitor CI, pues básicamente va a ser la suma de estas dos. RI más R2 en paralelo a R1 en HY. ¿Ok? Eso, eso está entendido. Entonces, para nosotros sacar la frecuencia de corte para el capacitor CI, nomás tendremos que calcular el 2pi con RI más R2 con R1 con HY multiplicado con CI. ¿Ok?
Entonces, de esta forma nosotros calcularemos la primera frecuencia de corte, que es la del capacitor entrada. Y no está complicado, solo es sacar la resistencia que ve el capacitor, nada más. Ahora, nosotros para sacar la frecuencia de corte que ahora ve el capacitor de salida, pues básicamente es el mismo análisis. Sería para, en este caso, CC. Será el mismo análisis. Dejamos el capacitor CC y cortocircuitamos los demás. Cortocircuitamos el CI y cortocircuitamos el CE. Y pues, ¿cómo nos quedaría de esta forma? Recordando que tenemos que apagar la fuente alterna. En este caso, sí, en este caso nos quedaría la resistencia de entrada, nos quedaría, esto está en corto, con la resistencia R2 en paralelo con R1, tenemos el HIM, que también esto está directamente a tierra, porque se cortocircuitea el capacitor CC. Entonces tenemos aquí la parte de la fuente de corriente. Y en este caso tendríamos aquí la resistencia del colector con el capacitor. Si no tengo con el capacitor, vale, listo. Con el capacitor CC y con la resistencia de carga. ¿Ok? Entonces, como nosotros apagamos la fuente BI, nosotros no tenemos, en todo este lado no tenemos ninguna fuente de poder, entonces por aquí no va a pasar ninguna corriente. Entonces sabemos que por el HIE va a pasar la corriente de base, que esta corriente controla a esta fuente de corriente, entonces como esto es cero, como aquí no hay voltaje, no hay nada, esta corriente va a ser igual a cero, entonces esta fuente va a ser igual a cero, entonces esta fuente va a ser un circuito abierto, entonces esto no se lo vamos a tomar en cuenta. Entonces nos quedaría este circuito que está bastante fácil para sacar la resistencia equivalente. Entonces, recordando que la frecuencia de corte se calcula de la siguiente forma: la resistencia equivalente que ve el capacitor en sus terminales y con el valor del capacitor. En este caso, planteémoslo de esta forma: la resistencia equivalente que ve este capacitor va a ser ni nada más ni nada menos que la suma de estas dos resistencias, RL y RC, ya que estos están conectados con tierra, así que lo pongo de esta forma para que se vea mejor. Entonces, viendo la resistencia equivalente que ve el capacitor, nomás va a ser RL más RC. Entonces, ya con esto nosotros ya tenemos la frecuencia de corte del capacitor CC. Sería RL más RC por el capacitor CC. ¿Ok? Entonces ya tendríamos aquí ya sacado ya las dos frecuencias de corte, solo nos quedaría el último. El último es un poco más tardado. Entonces, para nosotros sacar, un poco más abajo aquí mejor, nosotros para sacar la frecuencia de corte del capacitor CC, asimismo nosotros vamos a cortocircuitar este capacitor y el de acá también, y nos va a quedar solo este de aquí. Entonces déjeme mejor esto de aquí, copiarlo y llevarlo acá abajo. Sí, sí. Ya, aquí. Entonces, esto de aquí, BI, ya hemos dicho, BI es cero. Tenemos que apagar la fuente alterna. Entonces, esto sería tierra. Este capacitor también se cortocircuitea. Ni nada más eso. El de acá también se cortocircuitea. Y sepa también esto de aquí. Bueno, y nos queda esto de aquí. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a sacar la resistencia equivalente que ve los terminales del capacitor? Pues es un poco intuitivo, es como hacíamos en circuitos eléctricos o en electricidad básica, para los que vieron eso, que nosotros cuando queríamos sacar una resistencia equivalente en un circuito y teníamos una fuente de corriente, nosotros lo que hacíamos era reemplazar en los terminales, poníamos una fuente de prueba.
con un voltaje de prueba y con una corriente de prueba. Y teníamos que calcular esas dos cosas para obtener la resistencia que veía en los terminales. Pues ya, eso es lo mismo que nosotros vamos a hacer aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Pues vamos a poner esto lo mismo aquí. Vamos a copiar esto. Vamos a ponerlo más abajo. Ponerlo aquí más abajo. Y listo. A ver. Entonces, nosotros reemplazamos, quitamos nuestra fuente, nuestra capacitor y ponemos una fuente de prueba. Ponemos una fuente de prueba aquí. Vamos a poner una fuente de prueba que se va a llamar, no sé, pongámosle BP. Y de aquí va a salir una corriente de prueba también, IP. Entonces, nosotros sabemos que en esta parte de aquí vamos a tener el nodo de la base, ¿ok? Vamos a tener el nodo de la base, aquí vamos a tener el nodo del emisor y acá el nodo del colector. Entonces, ¿qué nosotros hacemos primero? Pues vamos todo esto de aquí a expresarlo como una sola resistencia, como ambas están en paralelo, pues sería en este caso, sería RI en paralelo a R2 en paralelo a R1, con el nodo de este y la chilla, básicamente. Esto además es una demostración de la fórmula, porque esto no tienen que hacerlo en cada ejercicio, sino usan la fórmula y esto sale de una. Esto no es para que puedan entender nomás. Con la corriente IP y la fuente de corriente. Ohm. Entonces, nosotros tenemos aquí también una resistencia 2 en paralelo, entonces sería RC con RL. Ok, entonces, nosotros aquí vamos a tener que aquí también es el voltaje y voltaje del colector también. Sí, ok, si se dan cuenta, el voltaje emisor está conectado con la fuente de prueba. Entonces podemos aquí sacar ya una ecuación que el voltaje del emisor va a ser igual al voltaje de prueba. Entonces, por aquí, en esta parte de aquí, nosotros vamos a tener una corriente de base que va a llegar a este nodo de aquí, una corriente de base. Y como tenemos que expresar este nodo en términos de la corriente de base, entonces, ¿cómo sería esta cuestión? Sería el voltaje de base va a ser igual a como esto está saliendo de tierra, sería más menos, entonces está entrando por negativo, entonces sería negativo, sería menos I de base por esta resistencia. Vamos a ver, RI en paralelo a R2 y en paralelo a R1. ¿Ok? Entonces, ahora nosotros vamos a hacer si no estoy mal, sería... Sí, ahora vamos con otra ecuación. Ahora nosotros, vamos a tener que el voltaje de la fuente de prueba va a ser igual a, por ley de voltajes, en esta parte de aquí, por ley de voltajes, en esta malla, por ley de voltaje, vamos a tener que el voltaje de prueba va a ser igual al voltaje de la base menos la corriente de base, espérense, esto no es así, ya, por la corriente de base por el H&M. Entonces con esto podemos ya reemplazar. Ya nosotros tenemos el voltaje de base, entonces nomás vamos a reemplazar. En este caso sería corriente de base por RI en paralelo a estos dos, menos la otra corriente por el HI. Entonces nosotros tendríamos que el voltaje de prueba va a ser igual a menos I de base por la resistencia RI en paralelo a estos de aquí, más HI. Ok, entonces con esto tendríamos que ahora nosotros tenemos que nosotros dejar la corriente de base en términos
de la corriente de prueba. ¿Por qué? Porque nosotros queremos sacar la resistencia equivalente que ve la fuente. Entonces, debemos plantearlo aquí. La resistencia de entrada, a lo mejor sería la resistencia de prueba, pongámoslo así. Es igual al voltaje de prueba dividido para la corriente de prueba. Entonces, este, ahora, si se dan cuenta, en este caso, por este nodo de aquí está entrando la corriente de prueba. Pero en este nodo de acá está también, o sea, está saliendo la corriente de emisor. Entonces, nosotros por ley de corrientes de Kirchhoff, podemos decir que la corriente de prueba más la corriente del emisor va a ser igual a cero. ¿Ok? Porque ahora se preguntarán por qué no tomé en cuenta la corriente de base con la corriente del colector. Porque nosotros recordamos que la corriente de emisor va a ser igual a la suma de la corriente de base con la corriente del colector. Entonces, yo ya lo estoy tomando en cuenta, por eso no los pongo ahí, sino pongo directo la corriente del emisor. Entonces, despejando esta ecuación nos quedaría pues que la corriente de prueba va a ser igual a menos la corriente de emisor. Y nosotros sabemos que, que la corriente de emisor en términos de la corriente de base se puede expresar de la siguiente forma, como la corriente de base por beta más uno. ¿Ok? Eso por conceptos ya debemos saber. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a despejar la corriente de base, que va a ser igual, si no estoy mal, sería igual a... Ah, no, pues no, disculpen, tenemos que desplazarlo acá. O sea, la corriente de prueba sería igual a menos la corriente de base con beta más uno. Entonces, reemplazando esto, despejando la corriente de base, tendríamos que la corriente de prueba va a ser, la corriente de base va a ser el negativo de la corriente de prueba sobre beta más uno. Entonces, ya teniendo esto, bueno, se me fue la nomenclatura, perdón, disculpen. Aquí sería este de aquí. Bueno, ya lo corrijo después. Ya. Ahora nosotros tendremos que hacer sería despejar. Bueno, no despejar, tenemos que reemplazar. Este negativo con el de aquí se nos va, entonces ya se nos hace en positivo. Sería la corriente de prueba sobre beta más uno. Por todo esto de aquí, por la resistencia de RI, paralelo a R1, más HIM. Entonces, la resistencia de prueba se va a definir como el voltaje de prueba sobre la resistencia de prueba, que esto va a ser igual a RI más R en paralelo a R2 en paralelo a R1 más HIM sobre beta más uno. Entonces, es- ¿con qué ganamos esto? Esta es la resistencia que ve la fuente de prueba. Y en este caso sería la resistencia que ve el emisor con respecto a, o sea, la resistencia equivalente que ve el capacitor de emisor con respecto al emisor, básicamente. Ahora, ¿cómo nos quedaría de la siguiente forma? Pues una vez sacado esto, nos va a quedar así, que la resistencia RE, resistencia del emisor, va a estar en paralelo a esta nueva resistencia que nosotros hemos sacado, que digamos, pongámosle RP. Y aquí va a estar el capacitor emisor. Esta resistencia es la que ve el capacitor de aquí. Entonces, la resistencia equivalente para sacar la frecuencia de corte, en este caso, sería, sería el paralelo entre estos dos de aquí, un RE y R de prueba. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros sacaremos la frecuencia de corte? Pues esto es muy fácil, sería la frecuencia de corte para capacitor C, perdón, para el capacitor C sería igual, básicamente, a 1 sobre 2pi por la resistencia RE en paralelo a RP por el valor del capacitancia de emisor. Entonces, ya con esto hemos sacado las tres frecuencias de corte que nos va a determinar la respuesta de frecuencia, por lo menos en baja. Ya está amplificador. Ya, ahora, este, ¿cómo nosotros vamos a saber
¿Cuál de las tres va a ser la frecuencia de corte dominante? Pues, bueno, la frecuencia de corte como lo vamos a obtener, va a ser el máximo de las tres frecuencias de corte. ¿Qué quiere decir? Este sería CI, la frecuencia de corte CC. ¿Qué quiere decir? Que, que si una de estas frecuencias de corte es mayor, ese va a ser la frecuencia de corte dominante. Normalmente en estos ejercicios, al menos en la parte de BJT, siempre la frecuencia de corte en baja va a ser la frecuencia de corte del emisor. ¿Ok? El capacitor del emisor siempre va a ser este. Eso está comprobado ya. Entonces, cuando ustedes les pidan sacar la frecuencia de corte en baja, ustedes nomás se van y sacan la frecuencia de corte del capacitor emisor. Y ya obtendrían ahí ustedes la frecuencia de corte en baja. Bueno, ahora, eso sería la parte de baja frecuencia con el capacitor emisor. Ahora déjenme ponerles un ejercicio para que se entienda mucho mejor. Espérense. Vamos a hacer este de aquí. Sería el de aquí. Vale. Como ven, siempre se usa en estos ejercicios la no, la, sí, la polarización tipo H. Normalmente se usa o si no, también se usa la de que tiene una retroalimentación del colector a la base. Pero eso es rara vez que se pone. Bueno, ahora, nos dicen nosotros aquí en este ejercicio, dice, determina la frecuencia de corte inferior. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos, qué hacemos nosotros primero? Pues nosotros primero tenemos que hacer el análisis de C. Que nosotros tenemos que este, tener en cuenta que el transistor esté en zona activa. Tenemos que sacar a la corriente de base y el HIM. Entonces, con esto, bueno, le hacemos análisis de C. En análisis de C, los capacitores se hacen un circuito abierto, entonces nosotros nomás nos quedaría el siguiente circuito. Sería R1, sería R2, sería R de emisor, RE, fuente de alimentación y RC. Bueno, nosotros tenemos que sacar la corriente de base. Pero como nosotros hacíamos esto, pues básicamente teníamos que hacer un Thevenin en este punto de aquí. Tenemos que sacar el voltaje Thevenin para poder sacar la corriente de base. Entonces nosotros tendríamos que llegar de esta forma. Con, con el voltaje de Thevenin, tenemos que sacar resistencia de Thevenin y nos quedaría de esta forma. Sería esto de aquí, RC, con el voltaje de alimentación. Ya, entonces, como nosotros sacamos nuestro voltaje de Thevenin, déjame ponerle aquí mejor voltaje de Thevenin. Ya. ¿Cómo sacábamos nosotros esto? Pues era hacer un divisor de voltaje. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Tendríamos que sacar, sería el voltaje de la fuente multiplicado por la resistencia R2, y vamos a sacar el voltaje, por la suma de las resistencias de la malla. En este caso sería R1 y R2. Y bueno, esto nos daría a nosotros, déjenme ver, me comprobar este valor, nos daría básicamente, nos daría 4,8 voltios. ¿Sí? Entonces, como nosotros sacábamos la resistencia en Thevenin, tendríamos que apagar la fuente de alimentación y sacar la resistencia que se ve en esta parte de aquí. Visualmente sería de la siguiente forma, sería el paralelo entre R2 con R1. Este sería nuestro R Thevenin a sacar. Entonces, el R Thevenin sería en este caso este paralelo de aquí, que evaluando nos daría 8 kiloohmios. ¿Ok? Entonces, una vez sacado esto de aquí, ya podemos determinar nuestra corriente de base. Vamos a poner aquí más o menos
más menos, por aquí viene nuestra corriente de colector y aquí nuestra corriente de emisor. Entonces, aquí en el ejercicio nos dice que la caída de voltaje emisor es de 0,7. Entonces, esta parte de aquí va a ser 0,7 voltios. Entonces, ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Vamos a hacer una ley de voltajes de Kirchhoff en todo este trayecto de aquí. En todo este trayecto de aquí. Una ley de voltajes de Kirchhoff para determinar la corriente de base. Entonces tendríamos, sería el voltaje Thevenin menos nuestra corriente de base por R de Thevenin menos el voltaje base emisor, que sería en este caso 0,7, y sería menos la corriente del emisor por 2, bueno, no sería, sería por RE, sería igual a 0. Entonces, nosotros tenemos que dejar esta corriente de emisor en términos de la corriente de base, porque nosotros queremos conocer el valor de la corriente de base. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros sabemos que, que la corriente de colector sobre corriente de base va a ser igual a beta. Y también nosotros sabemos que la corriente de emisor va a ser igual a la suma de estas dos. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros podemos despejar que la corriente de colector va a ser beta veces la corriente de base. Entonces, con esto reemplazamos acá. Sería la corriente de emisor, sería por la corriente de base por beta, más beta. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos que la corriente de emisor sería la corriente de base con beta más 1. Entonces, esto lo vamos a reemplazar aquí para dejar en términos solo de la corriente de base. Sería R Thevenin menos 0,7 sería menos la corriente de base por beta más 1 por la resistencia RE, que esto va a ser igual a 0. Entonces, esto despejando de aquí, pues vamos a tener que la corriente de base va a ser igual al voltaje Thevenin menos 0,7 sobre R Thevenin más beta más 1 RE. ¿Ok? Entonces, reemplazando valores, esto nos daría a nosotros, expresándolo en miliamperios, sería 0,195 miliamperios, que esto de aquí es mayor a cero, por lo tanto, el transistor no está en corte. Entonces, podemos decir que descarto corte, ya que la corriente de base es mayor a cero. Descarto corte. Ahora, nosotros tenemos que descartar saturación para ahí concluir que el transistor está en zona activa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Pues teníamos que hacer, vamos a poner aquí ya el voltaje colector emisor, nosotros tendríamos que hacer una ley de voltajes en todo este trayecto de aquí, en todo este trayecto de aquí, ¿ok? Una ley de voltajes. Entonces, ¿cómo nos queda a nosotros aquí? Esta ley de voltajes sería, perdón, sería aquí ley de voltajes de Kirchhoff, sería básicamente la fuente de alimentación, VCC, menos la corriente del colector por la resistencia RC, menos el voltaje colector emisor, y menos la corriente de emisor o la resistencia RE. Y esto va a ser igual a cero. Entonces nosotros ya tenemos la corriente de base. Eso quiere decir que nosotros ya vamos a conocer el valor de la corriente de emisor. Si no estoy mal. Pero mejor vamos a dejarlo expresado. En este caso sería VCC menos la corriente del colector por la resistencia de aquí por BC menos beta veces más uno por la corriente de base. RE igual a cero. Aunque aquí directamente me faltó poner esto. Aquí directamente puedo dejar expresado en términos de la base, porque la corriente del colector es igual a beta veces la corriente de la base. ¿Ok? Entonces, aquí ya nosotros conocemos la corriente de base. Nuestra única incógnita es la corriente colector-emisor. Entonces, despejando todo esto, vamos a tener que el voltaje colector-emisor va a ser igual a VCC menos corriente de emisor. Digo, la corriente de base, perdón,
multiplicado por beta por RC más beta veces más 1 por RE. Entonces, este valor aquí reemplazando nos daría básicamente 12,26 voltios, que esto de aquí es mayor a cero. Por lo tanto, nosotros vamos a poder descartar saturación. Quiere decir, el transistor no está en zona de saturación. Descarto saturación. Por lo tanto, puedo concluir que el transistor de aquí, el transistor está en zona activa. Está trabajando como amplificador. El transistor está en zona activa. ¿Ok? Entonces, con esto de aquí, ahora nuestro objetivo ahora es calcular el parámetro híbrido, H&E. Que si no se acuerdan la fórmula, por aquí les pongo. El H&E se calculaba de la siguiente forma. Sería 26 mili sobre la corriente de base del punto de operación, porque básicamente es la que nosotros calculamos acá. ¿Ok? Entonces, con esto de aquí podemos reemplazar valores. Nos va a quedar que el H&E va a ser 1,33 kiloohmios. ¿Ok? Entonces, con esto nosotros ya podemos hacer nuestro análisis de frecuencia. Vamos a hacer primero el análisis. Vamos a poner nosotros primero el equivalente en AC. Vamos por aquí. Equivalente en AC. Equivalente AC en baja frecuencia. Básicamente es esto de aquí. Ok. Entonces vamos a poner nosotros. En este caso sería la fuente alterna. En este caso sería esta nomenclatura de aquí. La fuente alterna, la tierra, la resistencia RS con el capacitor CS con R1 y R2 en paralelo. Esto que vi, aquí sería la corriente bueno, sería la resistencia HIE. Aquí tendríamos la resistencia de emisor en paralelo. Ay, perdón. Ok, esto aquí, vale, aquí está. En paralelo al capacitor de emisor con esta fuente de corriente. Sería HF con este de aquí. Pam, pam, pam. Con esta resistencia RC y el último capacitor CC. Aquí sería la corriente de resistencia RC, ok. Y aquí tendríamos nuestro voltaje de salida. Ok, entonces, como les había explicado, vamos a sacar las frecuencias de corte. ¿Cómo hacemos eso? Pues nosotros tendríamos que hacer tenemos que sacar la fuente de alterna, tenemos que hacerlo cero. Y vamos a sacar primero la frecuencia de corte para el capacitor CS. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Tenemos que nosotros cortocircuitar los demás capacitores cuando vamos a hacer este análisis de aquí con el capacitor CS. Entonces, como está cortocircuitado la fuente, que nos quedaría de esta forma de aquí, con estos dos aquí en paralelo, R1 y R2, con el HIE. Bueno, como este de aquí se va a hacer corto, entonces nos va a quedar aquí solo un corto y nos va a quedar directamente a tierra la resistencia HIE. Y este sería nuestro circuito para sacar la resistencia equivalente. Ya no vamos a tomar en cuenta la parte de arriba, sino esta de aquí nomás. Entonces, como les había dicho a ustedes, la resistencia equivalente que ve el capacitor este de aquí iba a ser igual a, si no estoy mal, era RS más el paralelo de estos dos de aquí con HI. Ay, perdón, con HI. Y bueno, nosotros ahora vamos a plantear la frecuencia de corte. En este caso sería 1 sobre 2pi
por la resistencia equivalente, en este caso sería RS, con R1, con paralelo R2 y en paralelo HY, por el valor de la capacitancia CS. Entonces, reemplazando valores, en este caso a nosotros nos daría que la frecuencia de corte es 7,44 hercios. ¿Ok? Esta es la frecuencia de corte con este capacitor. Ahora vamos a pasar con el capacitor de salida, con el capacitor CC. Ok. Para sacar la frecuencia de corte era lo mismo, básicamente. Nos va a quedar a nosotros vamos a apagar la fuente BS, vamos a cortocircuitar este capacitor, el de acá también, entonces nosotros solo nos quedaría este circuito equivalente para sacar la resistencia equivalente. Sería RC, ya esta forma de aquí, sí, con CC y la resistencia RL. ¿Ok? Entonces, la fórmula que les había dicho era que la resistencia equivalente que ve este capacitor era la suma de estos dos de aquí. ¿Ya? Entonces, la frecuencia de corte de este capacitor pues va a ser 1/2pi RC más RL multiplicado por CC. Y esto va a ser igual a, si no estoy mal, va a ser igual a 25,67 hercios. ¿Ok? Entonces, ahora por último, nosotros vamos a calcular la frecuencia de corte para el capacitor CC. Entonces, como tenemos la resistencia, como tenemos el circuito equivalente, era la resistencia RE por la resistencia que ve el capacitor en sus terminales. Y también en paralelo con el capacitor CC. En este caso, mejor pongámosle RP también, pongámosle lo mismo. Entonces, la frecuencia de corte en este caso sería 1/2pi en paralelo a RE con RP, con el valor de la capacitancia. Entonces, esto nos iba a dar a nosotros un valor de, reemplazando, nos va a dar un valor de 305,03 hercios. Ya. Con esto de aquí ya hemos calculado las tres frecuencias de corte. Pero ¿cuál será nuestra frecuencia de corte dominante? La que va antes de la banda media. Pues, como les había dicho, la frecuencia de corte en este caso va a ser el máximo, el máximo valor de las tres frecuencias que tenemos. En este caso, en este ejercicio de aquí, pues como les había indicado, la frecuencia de corte en baja es la frecuencia de corte del capacitor de emisor. ¿Ok? Siempre va a ser así, siempre para determinar la frecuencia de corte en baja hay que sacar la frecuencia de corte del capacitor de emisor. Entonces, por lo tanto, vamos a poner con rojo mejor, por lo tanto, la frecuencia de corte, la frecuencia de corte en baja va a ser 305,03 hercios. Ok, ok, entonces así nosotros sacamos la frecuencia de corte en baja. Y ahora también, si no estoy mal, nos pide trace la respuesta de frecuencia utilizando la gráfica de Bode. Pues para esto, o sea, para sacar la frecuencia, o sea, para sacar la gráfica de Bode, nosotros tenemos que sacar la ganancia de voltaje. ¿Y cómo hacemos eso? Pues tenemos que hacer el análisis en banda media. ¿Ok? Entonces vamos acá al lado, vamos a hacer el análisis de banda media aquí mismo. Ok, análisis de banda media. Análisis de banda media. Bueno, conocemos nosotros el análisis de banda media, es básicamente los capacitores se sean un corto y las fuentes de voltaje en continuo pues se hacían cero también. Entonces nosotros vamos a tener aquí
la fuente alterna, la resistencia RS, el capacitor se cortocircuitado. Vamos a tener la resistencia de aquí, la R1 en paralelo a R2, con el HIE, que va a estar directamente conectado a tierra, vamos a ponerlo así, con la fuente de corriente, con el HFE multiplicado por la corriente de base. Vamos a tener aquí también la resistencia del colector y con la resistencia de la carga. Ok, entonces aquí vamos a decir que aquí va a cruzar la corriente de base. Entonces, ¿qué tenemos que sacar aquí? Tenemos que sacar la ganancia de voltaje, que es la relación entre la salida y la entrada. Ok, entonces, ¿cómo sacamos nosotros aquí? Pues vamos a expresar este nodo de aquí como Bx, para que sea más fácil los cálculos, porque si no se nos complicaría un poco más. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir esta expresión en dos multiplicaciones, digamos así. Vamos a expresar Bx sobre Bds multiplicado por la salida sobre Bx. Ok, ay, perdón. Perdón, aquí era Bs, perdón. Aquí era Bs. Ok, ahí sí. Entonces, matemáticamente estos aquí se van a cancelar y vamos a tener nuestra expresión de aquí. Entonces, cómo sacamos este primero de aquí? Pues esto es muy sencillo. Para sacar Bx, pues nosotros hay que tener que hacer un, si no estoy mal, es un divisor de voltaje, si no estoy mal. Pero bueno, para sacar esta relación, pues vamos a hacer lo siguiente. Sería, en este caso sería, sí, sería esto aquí. Sería igual al negativo del R Thevenin, perdón, sería el paralelo sería la resistencia R1 con R2 en paralelo con el HIM, dividido sobre el RS más el paralelo de R1 con R2 en paralelo con HIM. ¿Sí? Entonces, aquí ya hemos sacado nuestra primera parte, la relación entre Bx y Bs. ¿Ok? Ahora tenemos que sacar a la otra parte, que sería la relación entre BO sobre Bx. Entonces, ¿cómo sacamos esta parte de aquí? Pues básicamente sería, si no estoy mal, sí, vale. En esta parte de aquí podemos nosotros expresar el paralelo como una sola resistencia. Y nosotros sabemos que, por lo menos en este circuito equivalente, la corriente de salida viene de esta forma expresada. Esta corriente, de hecho, es la misma corriente del colector. Entonces, ¿cómo hacemos esta parte de aquí? ¿Cómo sacamos nosotros este, el voltaje de salida? Pues básicamente va a ser el negativo de la resistencia RC en paralelo con la carga multiplicado por IC. ¿Pero qué es IC? IC es la fuente de corriente. Entonces, tenemos que reemplazar por la IC, pero IC es HF por la corriente de base. Entonces, podemos nosotros aquí reemplazar el HF multiplicado por la corriente de base. Ok, espérense. Ok, vale. Y para aceptarlo, listo. Vale, ahora para sacar Bx, nosotros tenemos que o sea, expresar Bx en términos de la corriente de base, porque nuestro objetivo de aquí es, es eliminar la corriente de base para poder calcular el valor de la ganancia. Entonces, ¿cómo nosotros expresamos esto? Pues sería básicamente la corriente de base por, por el HIE, básicamente. Y ya. En este caso, vamos a simplificar nosotros
la corriente de base y obtener la ganancia de voltaje VO sobre Vx. Entonces, en este caso nos quedaría RC en paralelo con la carga, multiplicado por HF sobre HIA. Sí. En este caso, espérense, creo que está alguien queriéndose unir. No estoy mal. Vale, ahí está. Listo. Entonces, con esto de aquí, nosotros ya podemos sacar nuestra ganancia de voltaje, que sería multiplicar básicamente VO sobre Vs, sería igual a, si no estoy mal, sería R de aquí, en paralelo a este de aquí, sobre todo esto, multiplicado por RC, RL, sobre HY, ¿ok? Este, ya. Esperen chicos, disculpen. Este negativo se me fue, perdón. Ok, ahí está bien, listo, discúlpenme. Vale, sobre esta de aquí. Entonces, uy, creo que alguien tiene, John, tienes prendido el micrófono. Sí, buena consulta. No veo la pantalla, no sé si sea yo nomás o otras personas no pueden ver la pantalla. ¿Qué? Ay, no me digan eso. ¿No No, se por ve? este lado sí se ve. Yo sí la veo. Sí se ve. ¿Sí lo ve? Qué raro. Qué raro, yo no la veo. Bueno, Debe ser mi es, computadora. Dale, Omar. puede ser, sí. Espérense, creo que no tengo bien configurado esta parte de aquí. Bueno, bueno, está bien, no importa. A ver, ahora sí. Continuamos. Ok, ahora nomás sería reemplazar los valores. A mí me salió que la ganancia de voltaje para este ejercicio va a ser menos 56,87, ¿ok? Esta es la ganancia de voltaje en banda media. Entonces, para nosotros calcular, o sea, para nosotros graficar el diagrama de Bode, nosotros vamos a tener que expresar la ganancia de voltaje en decibelios. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Para expresar esto en decibelios, pues vamos a tener que usar la siguiente fórmula, que va a ser 20 logaritmo de la base 10 por el valor absoluto de la ganancia de voltaje. ¿Ok? Porque no podemos tener una base negativa en el logaritmo. Por eso se pone el valor absoluto. Y en este caso nos va a dar 35,70. ¿Ok? Ya con esto nosotros podemos graficar el diagrama de Bode. Entonces vamos a hacer esto de aquí. Bueno, espérense. Sería, bueno, va a salir un poco chueco, pero no importa. Sería la ganancia en decibelios con la frecuencia. Ok. Yo les había dicho que la frecuencia de corte del capacitor de emisor es, digamos, la dominante. Ya vamos a ver por qué va a ser así. Entonces, nuestra gráfica de Bode la vamos a verificar de la siguiente forma. Sería, esta parte iría la frecuencia, iría la ganancia de voltaje. Entonces, nosotros iremos, a medida que avanza la frecuencia, pues básicamente la ganancia va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo, hasta llegar a la primera frecuencia de corte. ¿Cuál está de aquí? Pues en este ejercicio, digamos, la primera frecuencia de corte es la más baja. En este caso sería la frecuencia de corte en baja del capacitor CS, perdón. En este caso aquí iría primero la frecuencia de corte de CS. Entonces, iría subiendo, iría subiendo también hasta llegar a la siguiente frecuencia de corte. En este caso sería de un valor de, si no estoy mal, ¿cuánto es? De 25,67. ¿Ok? Sería FL, la frecuencia de corte del capacitor CC. Y llegaríamos hasta la frecuencia de corte del dominante. En este caso sería, pues, básicamente, la frecuencia de corte del capacitor de emisor. De ahí
De ahí, en ese momento, cuando activemos esa frecuencia, ya íbamos a entrar a la banda media. Quiere decir esto, que cuando ocurra esta frecuencia de corte, ya más arriba un poco, vamos a entrar a la banda media, donde se va a obtener la máxima ganancia de voltaje del amplificador, básicamente. Y en este punto de aquí, cabe recalcar que en este punto de la frecuencia de corte en baja, habrá el valor de la ganancia máxima, de la ganancia media, va a ser menos 3 decibelios. ¿Qué quiere decir? En este punto de aquí va a haber 3.70 menos 3 decibelios. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y ya, eso sería la gráfica de Bode en baja. Solo tenemos que sacar nosotros las frecuencias de corte. Serían en este caso 3. ¿Ok? Y bueno, y así nomás son los ejercicios de este tipo. Solo para frecuencias de corte inferior, porque cuando ya les pidan las frecuencias de corte superior, ahí ya va a ser otro tipo de análisis. Ahí van a entrar unas capacitancias parásitas por efectos de alta frecuencia, pero eso se verá después. Esto nomás para que entren frescos a su lección. Básicamente, solo de fórmula, nada más. Ustedes nomás sacan los valores de las resistencias y ya. Básicamente sería eso. Y eso nada más. ¿Esta era una pregunta de casualidad? ¿Alguien? No. Bueno, está bien. Entonces, bueno, continuemos. Hagamos otro ejercicio. Hagamos este de aquí. Vale, hagamos este de aquí. Que este de aquí que entra la parte cuando son amplificadores por etapas. Aunque no se ve muy bien, la verdad, pero es, que no importa. No importa. Vale. Entonces, ¿qué nos hace nosotros en este ejercicio? Así que vamos a ponerlo así mejor. Se vea mejor. Sí, no he puesto así, que me la mía. ¿Para qué nos hace este ejercicio? Se determina la frecuencia de corte inferior para este circuito de aquí. Como ven, nosotros tenemos aquí un amplificador con dos etapas. Tenemos un transistor BJT en configuración polarización tipo H. Y tenemos aquí nosotros otro transistor, pero con retroalimentación de colector a base. Aquí entra esta parte, va a entrar la parte de Miller, entonces vamos a hacer un pequeño repaso también de Miller, en este caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero nosotros? Es hacer el análisis de C, porque no nos están dando el HI ni nada de eso. Así, una aclaración. El análisis de C se hace solo para determinar dos cosas. Que el transistor pues esté en zona activa y calcular, o sea, que el transistor esté en zona activa obteniendo la corriente de base. ¿Ok? Y segundo, es para calcular el HIE. Pero si en mi ejercicio me dan el HIE, pues no es necesario hacer el análisis de C. Pueden pasar directamente ya al análisis de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque solo el análisis de C es solo para calcular el HIE, nada más. Ustedes nomás pueden poner, asumiendo que el transistor está en zona activa, y ya, pueden seguir trabajando, con eso no hay problema. ¿Ok? Entonces, como nosotros no nos están dando, pues tenemos que hacer, por desgracia, tenemos que hacer el análisis de C. Entonces, tenemos que hacer el análisis en DC. Ok, vamos a hacer primero del transistor Q1, ¿ok? Entonces, en este caso sería el transistor Q1. Como estamos haciendo análisis de C, espérense que aquí se fue un poco para arriba. Ahí está. Entonces, como vamos a hacer análisis de C, pues los capacitores pues, se comportan como un circuito abierto. Y esto de aquí va a quedar aislado y solo nos va a quedar este circuito de aquí, básicamente. Entonces, nos va a quedar la polarización tipo H. Aquí 20 voltios, 4K, 40K, sería con este resistor. 2K y 10K. Entonces, como lo había explicado, pues nosotros tenemos que hacer
En esta parte de aquí tenemos que hacer un Thevenin para poder obtener el valor de la corriente de base. Entonces, nosotros calculando este Thevenin, vamos a poner aquí, que aquí se va a sacar el voltaje Thevenin. Pues el voltaje Thevenin va a ser de la siguiente forma, va a ser igual a 20 voltios multiplicado por 10K, dividido para la suma de estas dos resistencias de aquí. Sería 40K más 10K nos daría pues, básicamente 50K. Entonces, esto de aquí pues, nos va a dar un valor de 4 voltios. Entonces, ahora nos falta a nosotros sacar nuestra resistencia Thevenin, que va a ser igual al paralelo del resistor de 40K con el de 10K. Eso es concepto de principios, entonces eso debe estar bastante claro. Vale. Sería 40K en paralelo con 10K, que sería igual a 8 kiloohmios. Ok, ya una vez tenido estos valores, pues nosotros podemos pasar a usar nuestro circuito equivalente con el Thevenin. Eso sería R Thevenin con, con esto de acá. Ponemos la resistencia de 4K y con la fuente de alimentación. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos acá? Pues básicamente ponemos nuestra corriente de base, las polarizaciones las vueltas de las resistencias. Aquí va a ir IC, esta parte de acá iba a ir IE. ¿Ok? Y vamos a ver cuánto es el valor. El valor del base emisor es 0.7, aquí está. En este caso entonces sería 0.7. 0.7. Entonces, en este caso de aquí, pues ahora vamos a hacer nosotros una ley de voltaje de Kirchhoff. Wow. Sería aquí en esta parte de aquí. Entonces nos quedaría la ley de voltaje de Kirchhoff, nos quedaría de la siguiente forma. Sería el voltaje de Thevenin menos la corriente de base por la resistencia de Thevenin menos el voltaje base emisor que nosotros tenemos, que va a ser 0.7, menos la corriente del emisor por el 2K, igual a 0. Entonces, como les había dicho, hay que nosotros expresar la corriente de emisor en términos de la corriente de base. Entonces, la corriente del emisor, nosotros sabemos que en términos de la corriente de base va a ser la corriente de base multiplicado por beta más 1. ¿Ok? En este caso sería como beta es 100, en este caso nos quedaría que la corriente de emisor va a ser la corriente de base, por beta más 1 sería 101 en este caso. Entonces aquí nosotros, ya reemplazando esto de aquí, vamos a tener RT Thevenin, el voltaje emisor base emisor, perdón, con la corriente de la base y con 101 por 2K igual a 0. Entonces nosotros despejando esto, pues vamos a obtener que la corriente de base va a ser igual al voltaje Thevenin menos la caída de tensión del voltaje base emisor con el R Thevenin más 101 por 2K. Ok. En este caso a nosotros nos quedaría expresado en microamperios, nos quedaría 17,71 amperios. Y bueno, para que el transistor no esté en corte, pues esto de aquí tiene que ser mayor a 0. Entonces, como la corriente de base es positiva, está entrando a la base, pues entonces el transistor no está en corte, perdón. Entonces ponemos descarto corte. Ok. Con esto de ahí, ahora nosotros tenemos que descartar que el transistor esté en saturación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues nosotros tenemos aquí, pues básicamente, la caída de tensión del colector emisor. Entonces, ahora nosotros tenemos que hacer, básicamente, vamos a poner aquí, tenemos que hacer aquí una ley de voltajes de Kirchhoff, básicamente en esta trayectoria de aquí. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues básicamente nos quedaría los 20 voltios menos la corriente del colector por 4K menos el voltaje colector emisor menos la corriente de emisor por 2K. ¿Sí? Por 2K. Y esto va a ser igual a 0. Entonces,
nosotros vamos a expresar toda la corriente de colector con la corriente de emisor en términos de la corriente de base. Básicamente nos quedaría, pues, la corriente de base por 100, por el beta, básicamente. Pero recuerden que la corriente de colector va a ser igual a beta veces la corriente de base. Entonces, con esto ya podemos dejar en términos de corriente de base la corriente del colector. Esto sería multiplicado por 4K menos el voltaje colector-emisor. Esta cosa sería beta más 1, sería 101 con la corriente de base, multiplicado por 2K. ¿Ok? Entonces, despejando esto de aquí, despejando, ves el voltaje colector-emisor, bueno, va a quedar de la siguiente forma, va a quedar esto aquí. Va a quedar 1571 micro, multiplicado por 100 y por 4K menos 101 por la corriente de la base, que sería en este caso 17,71 micro con 2K. Entonces, este valor nos daría a nosotros un valor de 10,54 voltios, que la condición para descartar saturación es que el voltaje colector emisor sea mayor a cero. Como es mayor a cero, pues por lo tanto puedo descartar saturación. Entonces, con esto yo ya puedo concluir que mi transistor Q1, con esto puedo concluir que Q1 está en zona activa, está trabajando como amplificador. ¿Ok? Eso con Q1. Ahora tenemos que venir con Q2. Ahora vamos a ir un poco mejor más acá arriba para verlo mejor. Pues básicamente este sería el circuito de la siguiente forma. Pues sería básicamente como los capacitores están abiertos, sería la alimentación sería 20 voltios, o la resistencia de aquí, que en este caso sería 4K. O sea, aunque no se ve, ya tengo aquí, así que lo puedo poner bien, para que no se confundan, 4K. Aquí tenemos una retroalimentación de colector a base, con la resistencia de 200 kiloohmios. Y aquí tenemos nuestro transistor aquí, que va directamente a tierra. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros hacíamos aquí nuestro análisis? Pues básicamente vamos a definir las corrientes. Aquí va a venir una corriente, pongámosle I1. Déjame hacerle bien esta parte de aquí, por si acaso ya. Aquí pues nos va a dividir en dos corrientes, la corriente de base con la corriente de colector. Entonces, nosotros podemos decir que en este caso que beta es muy grande. Entonces, podemos decir básicamente que I1 pues básicamente va a ser casi aproximadamente la corriente del colector. Esto es más para simplificar cálculos, ¿ok? Entonces, en este caso, ya con esto de aquí, nosotros vamos a hacer nuestra primera ley de voltajes. Vamos a hacer una ley de voltajes en toda esta trayectoria de aquí. En esta trayectoria aquí vamos a hacer nuestra ley de voltajes de Kirchhoff, recordando la caída de voltaje de 0,7 de base emisor. Entonces, ¿cómo nos queda a nosotros nuestra ley de voltajes? Básicamente, vamos a poner aquí en azul, nos quedaría el voltaje de la fuente menos la caída de voltaje de esta resistencia, que sería la corriente I1 multiplicado por 4K, menos, en este caso sería la corriente de base multiplicado por 200K, y en este caso sería menos la caída de tensión de base emisor. Entonces, como yo había dicho, que I1 es casi aproximadamente IC, pues podemos ya quitarnos esta incógnita de aquí, expresándolo con la corriente de colector. Pero de hecho, nosotros sabemos que la corriente de colector, pues básicamente este es beta veces la base de emisor, digo, beta veces la corriente de base. Entonces podemos nosotros aquí reemplazar, si no estoy mal. Entonces sería en este caso, a ver, no, a ver, disculpen, aquí se me fue la olla.
aquí sería, en este caso, no sería la corriente de colector, sino la de emisor, porque básicamente esta corriente de aquí va a ir directamente acá también, porque no tenemos una caída de voltaje acá, entonces esta va a ser directamente la corriente de emisor. Disculpen, se me pasó eso, porque beta es muy grande. Entonces, en este caso, ahora sí podemos dejar la corriente de emisor en términos de la corriente de base. Entonces en este caso sería beta más 1 por la corriente de base. Entonces esto podemos reemplazarlo aquí. Sería beta más 1. En este caso sería 101, que mejor déjenlo reemplazarlo ya de una. Sería esto de aquí. Ay, perdón, disculpe. Qué vaina. Sería 101. 101 multiplicado por 4K por la corriente de base. Que todavía no tenemos ese valor de hecho. Y con la corriente de base de acá multiplicamos con 200K y menos 0.7. Entonces, esta ecuación ya la tenemos en términos de la corriente de base, entonces solo nos quedaría despejar en esta ecuación. Entonces, que la corriente de base pues sería igual a 20 menos la caída de tensión sería 0.7 dividido para 101 multiplicado por 4K más 200K. Entonces, este valor de aquí nos va a dar en términos de microamperios, sería 31,95 microamperios. ¿Ve? Entonces, con esto de aquí, pues nosotros ya podemos descartar saturación. En este caso de aquí, sería descarto saturación. Digo, perdón, descarto corte. Qué bueno. Descarto corte. En este caso, porque la corriente de base es mayor a cero. Pa. Descarto corte. Ya. Bueno, ahora para sacar la corriente para sacar el voltaje base emisor, pues vamos a hacer una ley de voltaje en este caso para descartar saturación. Nosotros vamos a hacer una ley de voltajes en toda esta trayectoria de aquí. Pues básicamente la ley de voltaje sería en este caso sería 20 menos, si no estoy mal, sería la corriente esta de aquí y 1 por 4K, perdón, sería menos por la caída de tensión de esta de aquí. Entonces, despejando esto de aquí, vamos a tener 20 menos la corriente I1 por 4K. O sea, aquí quiero hacer un énfasis. No importa el valor de esta corriente de aquí. Esto de aquí siempre va a ser mayor a cero. ¿Ok? Entonces, sin importar ese valor de corriente, esto siempre va a ser mayor a cero. Por lo tanto, el transistor no va a estar en saturación. Entonces, yo puedo aquí ya concluir que básicamente que el transistor no va a estar en saturación. ¿Ok? Entonces ya con esto puedo ya concluir, descartando corte, descartando saturación, puedo concluir que Q2 también está trabajando en zona activa. ¿Ok? En zona activa. Entonces con esto de aquí, ahora ya obteniendo esto de aquí, vamos a obtener los parámetros híbridos de cada uno, de Q1 y de Q2. Entonces, vamos a poner aquí al lado nomás Q1 y Q2, los parámetros híbridos. Vamos a llamar el parámetro híbrido de Q1 HI1. Entonces, ¿cómo es la fórmula para sacar esto? Sería 20 milivoltios sobre la corriente de base del Q1. En este caso de aquí sería, pues básicamente, aquí está, este valor de aquí sería, ¿ok? Entonces, reemplazando esto, pues básicamente nos va a dar el valor de 1.65 kiloohmios, ¿ok? Ahora, nosotros para sacar el otro valor, pues así mismo, 20 mil amperios por la corriente de base. En este caso sería 31,95 la corriente de base y nosotros nos daría un valor de 813,77 ohmios. ¿Ok? De aquí nosotros sacamos los parámetros híbridos y podemos seguir haciendo nuestro análisis en DC ahora. Bueno, con nuestro análisis DC, básicamente, déjenme ver aquí, déjenme
salir de esto de aquí para copiar esto de aquí. Wow. Vale. Entonces vamos acá abajo, perdón, vamos acá abajo. Y aquí lo copio. Listo. Va a tenerlo aquí nomás. Ya, ahora nosotros vamos a hacer nuestro equivalente a C. Entonces, vamos a poner aquí nosotros. Equivalente a C. Pero ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos nosotros a calcular la ganancia de voltaje. Entonces vamos a hacer nuestro equivalente a C en análisis de banda media. ¿Qué quiere decir? Que vamos en banda media, que vamos a cortocircuitar los capacitores para hallar la ganancia de voltaje. En este caso nos quedaría pues de la siguiente forma, el circuito sería VI, bueno, pongámosle VI1 ya. En este caso sería. Como no tenemos resistencia aquí, en esta parte va directo. Con esta resistencia de acá, en este caso sería la resistencia de, de aquí. Sería esta de aquí básicamente, pero como nosotros, este paralelo de aquí, o sea, cuando se apague la fuente va a quedar en paralelo. Esas dos resistencias, pero esa dos resistencias es nuestra resistencia de Thevenin. Entonces aquí podemos poner R de Thevenin, ¿ok? Y de paso iría el HI1, ¿ok? En este caso ya el HI1. Bueno, como nosotros no tenemos capacitor en esta parte no tenemos el capacitor, pues vamos a tener que poner esa resistencia de ahí. O sea, no tenemos un capacitor que cortocircuite esa resistencia, entonces vamos a ponerla aquí, R. Y vamos a tener aquí la fuente de corriente. Vamos a ponerle HF, no importa. Por la corriente de base. En este caso, pues sería por esta resistencia de aquí, por R. ¿Cómo se llama? Esta resistencia se llamaba. Poner R1 ya. Por R1. Entonces aquí se cortocircuita la resistencia que está acá arriba. Esta de aquí se cortocircuitea allá. Y nos quedaría que tendríamos una retroalimentación, básicamente. Tenemos una resistencia retroalimentando la parte de base con colector. Entonces tendríamos aquí esta parte de aquí. Esta resistencia de aquí de 200 kiloohmios. Aquí iría nuestro segundo parámetro debido, HI2. Y estaría directamente a tierra, por suerte. Entonces aquí, en esta parte de aquí, iría nuestra segunda fuente de corriente con el HFO y con la corriente de base 2. Voy a poner aquí corriente de base 1 para no confundirnos. Así que me falta ponerle que aquí circula la corriente de base 1 y aquí también circula la corriente de base 2. En este caso de aquí, nos quedaría nomás poner las dos últimas resistencias. En este caso sería R2, R3, si no estoy mal, si no vi mal, R3 y RL. Entonces, aquí nos quedaría nuestro circuito equivalente en banda media. Entonces, ¿qué problema tenemos? Pues tenemos el problema de esta resistencia de aquí, básicamente. Que en principios de electrónica ya nos enseñaron cómo lidiar con esto. Y esto tenemos que utilizar si no estoy mal, se llama el teorema teorema de Miller. El teorema de Miller. ¿Qué nos decía Miller? Pues cuando nosotros teníamos este caso de aquí, una resistencia retroalimentando la base con el colector, pues básicamente decía, ok, tienes esta resistencia, pero tú puedes encontrar un valor de resistencia de Miller que vamos a poder poner aquí, básicamente. O sea, tú eliminas esta resistencia de aquí, básicamente vamos a ponerlo de esta forma. Tú eliminas esta resistencia de aquí, pero tú me vas a poner dos resistencias en esta parte, en este apartado. Que uno se va a llamar, digamos, R Miller de entrada y R Miller de salida. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros calculamos este valor de resistencia? Pues básicamente, la fórmula sería la siguiente. En este caso sería la resistencia de entrada, sería el valor de la resistencia de retroalimentación, que en este caso sería de colector
de colector base, que es la de 200, solo la estoy poniendo más por nomenclatura nomás. En este caso sería dividido por 1 menos la ganancia de voltaje. En este caso de aquí, pues todavía no hemos sacado la ganancia de voltaje, pero ahora vamos a sacar. Ok. Ah, bueno, una aclaración. Con la ganancia de voltaje, o sea, no se refiere que sea la ganancia de voltaje de todo el sistema. No. Se refiere a la ganancia de voltaje que se mira entre los terminales de la resistencia de retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que sacar la ganancia de voltaje, en este caso, en este nodo de aquí, nosotros vemos el voltaje de salida, que en este caso sería voltaje de salida, veo. En este caso aquí veríamos otro valor, o sea, otro voltaje. En este caso podemos ponerle, yo qué sé, vamos a ponerle Vx ya. Entonces nosotros para calcular la resistencia de Miller, vamos a tener que sacar la ganancia de voltaje que ve esta resistencia. En este caso sería VO sobre Vx. Ya. Entonces, esta ganancia de voltaje sí o sí nos tiene que salir negativo. ¿Por qué? Porque si no nos sale negativo, pues vamos a tener un problema aquí, que esta ganancia de aquí va a ser mayor que 1 y nos va a salir resistencias negativas. Entonces, eso está mal. O sea, eso ya nos daría un detalle de que algo mal estamos haciendo. Entonces, esta ganancia siempre debe ser negativa para que no nos ocurra esta situación. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcular esa ganancia de Miller? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir corrientes en el apartado de este nodo de aquí. Vamos a decir que aquí viene la corriente I1. Aquí viene la corriente IR y por aquí viene nuestra corriente de colector. No se olviden que esta parte de aquí es la corriente del colector. Entonces, vamos a hacer una ley de corrientes en ese nodo y vamos a tener que la corriente I1 va a ser igual a la suma de estas dos corrientes. La corriente del colector más la corriente, digo, la corriente sí, el colector más la corriente de esta resistencia de aquí. Entonces, ¿cómo sacamos esta corriente de aquí? Pues básicamente por ley de Ohm, estas dos resistencias están en paralelo, ¿sí o no? Entonces la corriente va a venir, digamos, vamos a ponerla acá abajo mejor, que se vea mejor. Por la resistencia R3 en paralelo a RR. Entonces aquí nosotros tenemos BO, si no estoy mal. ¿Ok? Entonces la corriente I1 viene de la siguiente forma, viene así. I1 entra por el terminal negativo o sea, del voltaje. ¿Ok? Entra por negativo de voltaje. Entonces, ¿cómo sería nuestra ecuación para I1? Pues sería básicamente menos, porque entra aquí en negativo, sería el voltaje de salida. Parece que me confundo con la nomenclatura. Perdón, sería así. Veo sobre la resistencia esa, la resistencia paralela de estas dos. En este caso sería 4 en paralelo con 10K. Sería esto igual a la corriente, sí, la corriente de colector. Básicamente, nos quedaría, pues, prácticamente, quedaría beta por Bx. Bueno, sería beta por I de base 2. Recuerden que el HF siempre va a tener el mismo valor del beta. Entonces podemos decir que el HF va a ser igual a beta. Entonces nosotros tenemos que ahora dejar expresado la corriente de base 2 en términos de Bx. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues es simplemente ley de Ohm, básicamente. Podemos decir que la corriente de base 2 va a ser igual a el voltaje de la resistencia, que en este caso sería Bx, porque aquí va directamente a tierra. O sea, tendríamos lo siguiente, tendríamos todo aquí. Tendríamos Bx con H y 2, y aquí iría nuestra corriente de base. Entonces, para calcular el corriente de base sería simplemente L de Ohm, sería Bx sobre H y 2. Entonces, esto de aquí ya nosotros podemos reemplazar. Entonces sería Bx sobre H y 2. Ahora, nosotros tenemos que calcular la corriente IR. En este caso, la corriente IR va a ser
la diferencia de potencial entre estos dos nodos, entre el nodo BO y el nodo BX. ¿Cómo nos quedaría? Pues, como la corriente entra en esta parte de aquí, sería de BO, va de BO a BX, sería BO menos BX, sobre la resistencia de 200K. Ok. Con esto de aquí, pues, ahora nosotros tenemos que despejar. Básicamente, tenemos que llegar a la expresión BO sobre, perdón, tenemos que llegar a la expresión BO sobre BX. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues, facilito. Pues, bueno, venimos acá, esto lo copiamos igual. Básicamente, 4K sobre 10K va a ser igual a beta por BX sobre HY. Podemos esto expresar así, BO sobre 200K, BX sobre 200K, y podemos nosotros de un lado poner todo en términos de BO y de otro lado poner todo en términos de BX. ¿Cómo nos quedaría esto? Pues básicamente sería BO menos 4K sobre 10K menos BO sobre 200K. ¿Ok? Sería igual a toda esta parte de acá con BX. Sería beta BX sobre HI, en este caso HI2, perdón, aquí me falta poner HI2. Listo, ahí está. Y menos BX sobre 200K. Entonces aquí sacando factor común, pues nosotros vamos a tener esto de aquí, ¿sí? Negativo. Sí, vamos a tener esto de aquí. De menos 1 sobre 200K. Y esto va a ser igual a BX sobre beta sobre HI2 menos 1 sobre 200K. Debería ser la suma en el BO, porque ya sacaste el negativo como factor Ahí común. sí, perdón, ahí está. Sí, perdón, disculpe. Ahí sí. Entonces en este caso, pues, podemos ahora sí expresar nuestro BO sobre BX. Que sería en este caso, sería beta, en este caso sería negativo, vamos a ponerle con negativo ya. Sería beta sobre H2, sería menos 1 sobre 200K, dividido para 1 sobre 400, esto de aquí, 10K, más 1 sobre 200K. Entonces, aquí ya tendríamos nuestra ganancia de voltaje, que sería la ganancia de voltaje, pongámosle de Miller, ¿ok? Para obtener la resistencia de Miller. Entonces, reemplazando esto, nos da a nosotros un aproximado de 351,85 aproximadamente. Entonces, como nos dio negativo, pues está todo bien. No nos van a salir resistencias negativas. Entonces, con esto de aquí ya podemos nosotros reemplazar. Así me falta ponerles la fórmula de la otra. Para sacar la resistencia de Miller de salida, pues básicamente es lo mismo. Es la resistencia de la retroalimentación dividido por 1 menos, en este caso sería la ganancia de voltaje a la menos 1. O sea, solo eso cambia nada más. De ahí es casi similar. Entonces, esto reemplazando, nosotros ya tenemos el valor de la retroalimentación, que es 200K dividido para 1 menos 351,85. Y esto nos daría aproximadamente, pues, 568,04 ohms. Y para la otra resistencia de Miller de salida, pues sería básicamente así. 200K, sería esto de aquí, sería 1 menos 251,85 a la menos 1. Y esto pues nos daría pues, básicamente 199,43 kilo ohms. ¿Ve? Entonces, con esto nosotros ya pues nos libramos de esa resistencia de retroalimentación. Solo nos quedaría pues, ahí se me fue, no importa. Solo nos quedaría pues, básicamente, si no estoy mal, se copió, ahí está.
más abajo aquí, un bot. Voy a borrar esto de aquí que se me copió por error. Chato, vale. Entonces, eliminaremos esta resistencia de aquí, que no la tomaremos en cuenta porque ya hemos sacado los valores de las resistencias de Miller. Y ya, pues, ya con esto pues, nosotros podemos trabajar. Entonces, como en el ejercicio anterior, así mismo vamos a hacer, en este caso, que la ganancia de voltaje sea la multiplicación de dos ganancias. En este caso sería de BO sobre B1, o sea, la general, la salida con respecto a la entrada va a ser igual a 2, sí, a dos ganancias. En este caso sería de Bx sobre B1 multiplicado, perdón, se me fue multiplicado por, sería BO sobre Bx. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacamos esta primera ganancia? Pues vamos a ver. Esta primera ganancia, pues la podemos sacar de la siguiente forma. Sí, sería así. ¿Cómo sacamos nosotros Bx? Pues vamos a tener que nosotros tomar en cuenta estas tres resistencias de aquí, porque básicamente sería Bx y el paralelo de estas tres de aquí sería R de entrada, el HI2, porque esto está directamente a tierra. Si aquí hubiera otras resistencias, pues ahí sería diferente, en este caso. Entonces, aquí nosotros sabemos que por aquí viene la fuente de corriente, que va por aquí a otra resistencia y bla, bla, bla. Por aquí va a pasar la corriente del colector. Nosotros sabemos que la polarización de este voltaje va a ser más menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta corriente pues va a ser negativa. Sí, va a ser negativa básicamente. Entonces nosotros vamos a poner aquí, de hecho déjenme quitar esto porque esto va a ser una expresión un poco más larga. Px va a ser de la siguiente forma, va a ser la corriente de colector, que nosotros sabemos que se expresa como HF por la corriente de base 1 en este caso, multiplicado por todo este equivalente de aquí, sería R1 en paralelo con la resistencia de Miller, con el HY, dividido, ahora con B1. Entonces, ¿cómo nosotros sacamos B1? Recuerden que nuestro objetivo en esta parte de aquí es dejar todo en términos de I B para que se puedan simplificar. Entonces nosotros, como estamos viendo, como no tenemos aquí una resistencia, entonces esto podemos decir que estos tienen el mismo voltaje de la señal. Entonces podemos hacer lo siguiente. Como nosotros aquí tenemos una resistencia, pues aquí va a ir la corriente de emisor, no podemos hacerlo directamente, pero recuerden que nosotros podemos expresar la corriente de emisor en términos de la corriente de base 1 en este caso. Entonces, ¿cómo nos quedaría a nosotros esto de aquí? Pues nosotros nos quedaría, en este caso, la corriente de base multiplicado, en este caso, con nosotros podemos dejar expresar esta forma así. Sería aquí viene la corriente de base, el HI1, y podemos aquí nosotros poner la resistencia R, pero en términos, digamos, de la base. Quiere decir esto que nosotros vamos aquí a poner el beta más 1. ¿Ok? Esa es una forma para, digamos, reflejar la corriente, reflejar la resistencia de emisor a la base. Ponerlo de esta forma. Entonces, como esto está en serie, pues se van a sumar las resistencias, pues sería uno solo, sería HI1 más la resistencia de emisor con beta más 1. Entonces, esta sería la primera ganancia de voltaje. Entonces, ahora vamos a calcular nosotros la segunda, que es el BO sobre BX. Pues básicamente esto es lo mismo. Si no estoy mal, también se debe considerar así. Aquí es lo mismo que en la parte de acá. Es lo mismo. Nosotros debemos considerar la resistencia de Miller. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí vamos a tener estas tres resistencias, van a estar uno solo. Va a ser en paralelo, básicamente.
Va a ser uno solo, va a ser la resistencia de Miller de salida en paralelo con la resistencia de R3 y en paralelo con la resistencia de la carga. Vamos a tener nuestro voltaje de salida. Y aquí, bueno, esto de aquí me faltó borrarlo porque esto ya no es necesario. Y vamos a poner aquí que va a pasar la corriente del colector. Va a ser la corriente del colector de Q2 en este caso. Y nosotros recordamos que la polarización sería de más menos, entonces esta corriente va a entrar por negativo. Entonces por esto de aquí, BO va a ser negativo. Sería la corriente IC, que IC pues se expresa de esta forma. HFE por la corriente de base 2 multiplicado por todo este paralelo. ¿Ok? Ahora dividido por Bx. Como les había dicho antes, nosotros tenemos que expresar Bx en términos de perdón, de IB2. Entonces, nomás nosotros vamos a tomar en cuenta la siguiente rama de aquí. Sería Bx con el HE2 que va directamente a tierra. ¿Ok? Si aquí hubiera otra resistencia, una resistencia de emisor, tenemos que haber hecho lo mismo acá. Reflejarlo a la base y ahí nos quedaría dos resistencias en serie y pondríamos así mismo de esta forma. Pero como no hay, pues se nos facilita más y solo nos quedaría expresada de la siguiente forma. Y pasaría la corriente IB2. Entonces Bx por ley de Ohm sería pues básicamente la corriente IB2 o la resistencia por el parámetro híbrido H2. Entonces con esto nosotros ya podemos simplificar esto y nos quedaría lo siguiente. Bx va a ser igual a menos HF por todo esto de aquí, la resistencia de Miller de salida con la resistencia de R3 con la resistencia de RL, uy, perdón, lo puse mal, lo escribí mal, RL sobre H2. Ya. Entonces con esto de aquí, pues básicamente ya podemos nosotros sacar nuestra ganancia de voltaje. Entonces nuestra ganancia de voltaje pues va a ser básicamente BO sobre B1, que va a ser igual a la multiplicación de estos dos. En este caso de aquí, pues vamos a directamente a ponerlos para estar escribiendo cada uno. De aquí. De esto de aquí, multiplicado por todo esto de acá. Uy, sí, se me pasó algo, creo. No, bueno. Entonces, en este caso de aquí, pues básicamente nuestra ganancia de voltaje, ya reemplazando los valores, nos va a salir positivo en este caso de aquí. Porque son, en este caso, dos etapas. La primera parte la invierte y la segunda pues también nos va a salir una señal no desfasada pues. Entonces, reemplazando los valores pues nos va a salir que nuestra ganancia va a ser un valor de 52,53. Esta va a ser nuestra ganancia de voltaje. Entonces, ya con esto pues básicamente pues tenemos la ganancia con esto. Entonces con esto de aquí ya tenemos la primera parte para graficar el diagrama de Bode. Ahora, tenemos que nosotros, pues, hacer ahora el análisis de baja frecuencia. Entonces, ¿cómo hacemos esto de aquí? Pues, ponemos análisis en baja frecuencia. Análisis en baja frecuencia. Bueno, ahí que se entiende un poco. Pero bueno. Entonces, cuando hacemos nosotros el análisis de baja frecuencia, pues básicamente nosotros tenemos que expresar todo esto con los capacitores. Entonces, déjenme copiar todo esto de aquí mejor, de nuevo, para ahorrar tiempo. Por todo esto de aquí, poner acá abajo. Ahí está, chat. Y me llevo todo esto acá arriba. Excelente. Entonces vamos a poner sí, los capacitores de nuevo. En este caso aquí iría el capacitor C1. En este caso de acá iría el capacitor de acoplamiento. Iría el capacitor C3. Y en este caso, en la parte de salida, tendremos ese borró todo, bueno, no importa. Tendremos este capacitor de aquí, el C4. Ok. Entonces, pues nosotros para hacer el análisis de esta de aquí, pues vamos como les había dicho, tenemos que hacer la fuente de alimentación, bueno, la fuente alterna, en este caso tenemos que hacer igual a 0.
Entonces esto sería tierra. Entonces aquí tenemos el capacitor C1 con nuestra resistencia R Thevenin. Tendríamos nuestro HI2. En este caso, como no tenemos fuente de alimentación ni nada, pues la fuente de corriente pues, va a ser igual a cero, entonces va a ser un circuito abierto. Entonces aquí podemos poner directamente, si no estoy mal, vamos a poner directamente la resistencia RE. ¿Ok? Entonces, esta sería nuestra parte del primer circuito, pero vamos a expresar también las otras. Como este es circuito abierto, pues vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener R1, con este capacitor C3, no sé dónde está la C2, pero no está puesto, bueno, no importa. Con el R de Miller, ¿ok? Con el R de Miller y con el HI2. Pues acá mismo, acá lo mismo básicamente. Vamos a tener la resistencia de Miller de salida con la resistencia R3, con nuestro capacitor C1, no C4, perdón, con la resistencia RL. Espérense un momento. Dame un chance. Ok, no, mira, listo. Entonces aquí nosotros ya tenemos nuestros tres circuitos para sacar la resistencia equivalente y con eso la frecuencia de corte inferior, ¿ok? Entonces, vamos con el primerito, con este de aquí, para la frecuencia del primer capacitor, frecuencia C1. Pues nosotros sabemos que esta fórmula pues, es 1 sobre 2pi por la resistencia equivalente por el valor del, del capacitor. Entonces, ¿cómo nosotros sacamos la resistencia equivalente? Pues básicamente, viéndolo de esta forma, esto de aquí se puede reescribir de esta forma, básicamente. Tenemos aquí nosotros el capacitor y acá nosotros tenemos nuestra resistencia equivalente, que va a ser ni nada más ni nada menos que el paralelo de R Thevenin con la suma de HI1 y con la resistencia de emisor. ¿Ok? Entonces, nuestro R equivalente pues va a ser eso de aquí. ¿Ok? Va a ser esto de aquí. Entonces, sí. A ver, así. Aquí me faltó algo, chicos. Me faltó poner esta resistencia se reflejaba, me he olvidado de esto. Se reflejaba con respecto a la base, lo que le había dicho antes. Entonces me faltó ponerles. Ok, entonces vamos a poner aquí que también se pone beta más 1. Ok, entonces aquí también vamos a poner beta más 1. Entonces con esto, pues ya tenemos nuestra primera resistencia equivalente. Entonces vamos a sacar ya las otras. Va a hacerlo directo nomás. Entonces, nuestra resistencia equivalente de aquí, pues básicamente va a ser este paralelo de aquí, esta resistencia va a estar en paralelo, vamos a ponerlo directamente, va a estar en paralelo, y ese paralelo va a estar en serie con el R1. ¿Ok? Entonces nuestra resistencia equivalente pues va a ser básicamente R1 más la suma de esta resistencia en paralelo. ¿Ok? Sí, no está complicado esta parte de aquí, por suerte. Solo son sacar resistencia. Entonces aquí, pues básicamente lo mismo. Estas resistencias están en paralelo y ese paralelo va a estar en serie con la RL. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría este circuito? Pues tendríamos aquí nosotros nuestro paralelo con R3. Y tendríamos nuestro capacitor, nuestra resistencia con RL. Entonces, sería R equivalente va a ser igual. Sería RL, RL más el paralelo de entre este de aquí y este. Entonces, ya nosotros teniendo la resistencia equivalente, pues básicamente solo es reemplazar la fórmula. Pues básicamente sería, en este caso, poner acá directo mejor. Sería FL1 va a ser 1 sobre
2pi por esto viene aquí, RT en paralelo con HI1 más esto de aquí. Por el valor de la capacitancia, en este caso sería C1. Y esto de aquí me da un valor aproximadamente de, si no estoy mal, es de 2,068 hercios. Ok. Esa es la primera frecuencia de corte que obtenemos. Entonces, ahora vamos con las siguientes. Frecuencia de corte en capacitor C3, pues va a ser básicamente 2pi por la resistencia equivalente, que en este caso sería R1, más R de Miller por H. Entonces, sería aquí por la resistencia, digo, por el valor del capacitor del C3. Entonces, reemplazando valores, pues a mí me dio básicamente un valor de 11,43 hercios. El valor de esta frecuencia de corte. Ahora vamos por la última. En este caso sería, pues básicamente, sería la frecuencia de corte en el capacitor C4 va a ser 1 sobre 2pi RL. Uy, perdón, no sé qué se pasó ahí. Sería esta parte de aquí, ahí sí. RMO en paralelo con R3 y con el valor del capacitor C4. Entonces, reemplazando esos valores, pues a mí me dio básicamente, si no estoy mal, me dio. Ok, aquí me equivoqué, los valores. Aquí no es 11, perdón. Aquí es 7,334. Aquí sí es 11, perdón, chicos. Aquí sí es 11. Entonces aquí ya calculamos nuestras tres frecuencias de corte. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces, ¿cuál es el valor de esta frecuencia de corte inferior? Pues básicamente es el que tenga mayor valor. En este caso, el que tiene mayor valor es este de aquí. Entonces, esta va a ser nuestra frecuencia de corte. Por lo tanto, la frecuencia de corte es de básicamente 11,43 hercios. Esta es nuestra frecuencia de corte inferior. Entonces, ya con esto nosotros podemos graficar nuestro diagrama de Bode. Entonces, vamos a graficar este diagrama de Bode. Vamos a ponerlo con rojo mejor. Bueno, aquí hay un poco chueco, pero no importa. La ganancia de voltaje de decibelios, que eso nos falta calcular con respecto a la frecuencia. Entonces, como les había dicho, para calcular la ganancia de voltaje, pues básicamente es el 20 logaritmo de base 10. En este caso, ya no sería valor absoluto porque es positivo la ganancia. Entonces vamos a ponerlo directo. Déjenme buscar por el valor aproximadamente de la ganancia. 52,53. Ok. Entonces sería 52,53. Sería ponerlo aquí. Entonces nuestro valor de ganancia en decibelios pues sería aproximadamente de 34,41. Ok. Entonces nuestro diagrama de Bode pues sería de la siguiente forma. Vamos a poner nosotros la ganancia en esta parte de acá. Ok. Y vamos a hacer el diagrama. Como les había dicho, básicamente va a pasar la primera frecuencia de corte, que en este caso sería la más baja, que es FL1. Va a ser la segunda, que va a ser esta de aquí, FLS3. Y la última, la que es nuestra frecuencia de corte, es la FLC4. Entonces, como va a ir nuestro diagrama, va a ir así, subiendo, subiendo, pasando las frecuencias, hasta llegar al punto de banda media y que se va a hacer constante. ¿Ok? Y ese sería nuestro diagrama de Bode, básicamente. Y eso. Eso sería este ejercicio, básicamente. O sea, no es complicado en sí. O sea, les pueden poner a sí mismo que tengan una resistencia de retroalimentación, que tengan que usar conceptos de principios, como el teorema de Miller y todo eso, pero de ahí este tema no es complicado en sí. Lo único que les puedo decir es que los cálculos son un poco largos.
O sea, en esta parte de aquí sí se ve que es largo, pero ahora metiéndole la parte de alta frecuencia, pues se va a hacer más largo. Pero y eso, yo les recomendaría que básicamente que solo pongan directamente las fórmulas porque hacer todo esto es lo más demostrativo. Esto se puede hacer rápido, se puede poner directamente estos circuitos equivalentes y ya. Y eso. Y yo con este ejercicio pues doy culminada la primera ayudantía. Ya, ya mismo les paso el documento si quieren. Y eso chicos, eso sería todo por hoy. Hey, Elian, ¿tienes una pregunta? No, no sé, perdón, se me quedó sin querer. Ah, ya, listo. Entonces, bueno, eso chicos, nomás, eso sería todo por hoy. Tenía planeado hacer otra ayudantía ya viendo la parte de con MOSFET y JFETs, también para el análisis de baja frecuencia. Estaría ahí el día viernes creo que a la misma hora sería. Todo tengo que ver con los chicos, ahí poner una encuesta y todo eso. Y ya. Bueno chicos, eso sería todo. Muchas gracias por asistir. Dale, gracias. Gracias. Ya, ya. Gracias.